para poder grabar la sesión. Bueno, entonces les decía, espérenme, ahorita vuelvo a compartir. Denme un segundito. Ah, no está acá abajo. Entonces les decía, bueno, hay que estar muy activos en lo que es la preparación. Entonces, yo sé que ustedes están un poquito más allá de la mitad de su carrera. De cualquier manera, no deben de echar en saco roto esto de que se certifiquen. Los médicos tienen que ir a certificaciones, a congresos, tienen que tener puntos. Si se la pasan en congresos es muy malo porque no están practicando. Tiene que haber un equilibrio entre práctica y estar a tono con lo que está ocurriendo en el mundo, con lo que se está descubriendo en el mundo. Porque imagínense que se descubre una nueva terapia mucho más efectiva y que el médico pues se queda con lo que le enseñaron. De hecho, ha habido una revolución muy, muy grande en la medicina en los últimos años respecto de que las enfermedades, eh, sobre todo las crónico-degenerativas, son prevenibles a través de alimentación y buenos hábitos, ¿sí? Que también tiene que ver con la psicología de la salud y psicología clínica. Eh, Porque el hábito no tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la psicología. Luego vamos a ver lo que es un hábito y todo ese rollo. Pero por el momento, sí se necesita que cuando menos cada 2 años estén, certificándose en lo último de la psicología clínica. Claro que ya sabemos que la psicología está dividida en ramas y que las ramas entre sí no se pueden ver a veces, pero sí hay algunos descubrimientos de última generación que nos da la ciencia y que podemos aplicar con los pacientes. Entonces, y aparte, eh, es importante, pues, hacer el vínculo con lo que hacemos, ¿verdad? Eh, eh, Como parte de esto, miren, por ejemplo, ahí está, eh, lo que les estaba diciendo de la certificación, la Federación Mexicana de Psicología, abajo tiene el logotipo de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que significa que está avalado por el por ese instituto mexicano. Y ahí, ustedes, pueden certificarse en psicología clínica, les dan su certificado, está avalado, tiene su número, lo pueden poner afuera de su consultorio, o bien lo pueden poner adentro de su consultorio sin necesidad de presumirlo, pues, o sea, como un diploma dentro de su consultorio, pero eso le da más seguridad y más confianza al paciente de que no están, inventando lo que están diciendo, o de que están recordando a ver si medio recuerdan lo que vieron en la carrera, cuando que ya están actualizados, ¿sí? Ahí les pongo que cuando menos cada 2 años se tienen que certificar. Y la certificación no debe de ser idéntica, o sea, no puede ser que vean algo que a los 2 años se inscriban a la misma certificación, debe ser algo más avanzado. Sí, algo diferente, ligeramente diferente, donde repasen un poquito lo que hace un psicólogo clínico, pero que también, pues, los últimos descubrimientos que se han hecho. Hay muchísima investigación que se ha hecho en últimas fechas sobre la psicología clínica. Otro de los que debieron de haber hecho de los infogramas es la prescripción de derechos para psicólogos clínicos. Esto significa, y de hecho, bueno, la primera que leí, que fue a Celina, hablaba de quién autoriza el uso de medicamentos, porque, en la práctica, pues, el psicólogo clínico no puede recetar. Puedes tú auxiliarte de un amigo médico para recetar algún medicamento. Por ejemplo, si ves a alguien muy deprimido, pues, le puedes decir a un médico que te eche la mano y que le dé una receta a algún paciente tuyo, que un antidepresivo, por ejemplo, o un ansiolítico, pero tú no tienes la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, se ha cuestionado mucho que por qué el médico sí puede y el psicólogo no.
Cuando que ahí decía en el libro, el optometrista y el dentista que se enfoca nada más en el diente, por ejemplo, te puede recetar un tranquilizante, un ansiolítico o hasta un antidepresivo, ¿no? Porque ellos sí están autorizados y nosotros no, si conocemos mucho mejor la mente. Entonces, aquí, por ejemplo, en Monterrey está la especialidad en psiquiatría para psicólogos. O sea que ustedes como psicólogos se van a Monterrey y entran y se especializan como si fueran médicos en psiquiatría y solamente en lo que es recetar medicamentos, pero tienen que tener esa especialidad en psiquiatría y ya les autorizan, fíjese, sin necesidad de ser médicos previamente, para que receten fármacos. Pero hay todavía esta controversia, ¿no? Eh, porque se podría pensar que a lo mejor el psicólogo no tiene la suficiente capacidad o comprensión de un problema o qué sé yo. Sin embargo, los psiquiatras no, casi no llevan materias de psicología, llevan materias de psicofarmacología, de funcionamiento de la bioquímica del cerebro, pero no llevan casi nada de teoría psicológica. Entonces, también se ha cuestionado que el psiquiatra es tal vez el menos indicado para recetar fármacos porque no comprende bien lo integral que es un ser humano y que a veces unas palabras sustituyen un medicamento o la comprensión de un fenómeno, ¿sí? Y bueno, ahí en el libro hablaban de una sociedad, porque el libro es hecho en Estados Unidos, desafortunadamente libros muy recientes, porque ese es el libro más recientillo que encontré en PDF. Pues está hecho en Estados Unidos. Entonces hablaban ahí de la multiculturalidad en Estados Unidos. Claro, también en México tenemos multiculturalidad. Por ejemplo, Michoacán tiene otras tradiciones, Puebla, eh, sobre todo para el sur del país. Hacia el norte del país, pues estamos como que más estándar, ¿no? Lo que es Guanajuato, para arriba casi es estándar. Guadalajara es casi lo mismo que Guanajuato. Claro, es una ciudad más grande. Monterrey, pues es casi lo mismo, es trabajitis, trabajitis y trabajitis, ¿no? Pero como mexicanos compartimos tradiciones, yo creo que muy generales. A diferencia, por ejemplo, que en Estados Unidos, las personas de origen afroamericano, las afroamericanas, pues sí tienen tradiciones bien diferentes respecto a de las personas blancas. No es lo mismo decir que tu abuelo fue esclavo en un sembradío de algodón, a decir que tu abuelo vino de Irlanda y que era un duque eh, irlandés, ¿verdad? Pues es diferente. Entonces las tradiciones son diferentes, mucho más diferentes en Estados Unidos, y allá los blancos no se mezclan, o sea, aquí hubo mezcla en México, casi todos los mexicanos somos mestizos, el 96 punto y cacho por ciento somos mestizos. Muy poquitos, y el resto son indígenas, no son blancos. Casi el blanco que ha llegado a México, el blanco que está en México es porque llegó después, mucho después de la conquista, europeos que llegaron después, ¿no? Pero entonces les digo, aquí sí hubo mucho más homogeneidad. Aún así, hay mucha diversidad de pensamientos entre clases sociales, por ejemplo. Por ejemplo, la gente que tiene más dinero tiende a tener menos hijos. Eso es algo que se sabe que está muy marcado. A mayor nivel socioeconómico, menor cantidad de hijos también. A mayor nivel sociocultural, menor cantidad de hijos. La gente sabe que pocos hijos para darles mucho, ¿ah? Pero la gente, digamos, de un nivel sociocultural menor, tiende a tener 6 hijos, 7 hijos. Claro, ya esto está viéndose cada vez menos en México, pero sí hay ciertas personas que tienen formas de ver las cosas o cierto grupo de familias diferente, y ese es un reto del psicólogo clínico, porque no nada más te enferma la mente, sino que también te enferma la familia. Y es muy difícil quitar hábitos arraigados por la propia familia, ¿no? O recomendaciones.
eso que ponen en los comerciales de recomendado también por la mamá de los doctores, es como decir, ay gato, es como decir, perdón, eh, es como decir, vale más lo que te recomienda tu mamá que lo que te recomienda el médico que estudió una carrera, fíjense. Eso es algo muy propio de nuestro país. Aquí lo que diga la familia, lo que diga la mamá, pues tiene mucho más peso. Y también hay otro detalle importante que está creciendo muchísimo la población de gente adulta, de gente de la tercera edad me refiero. Hace 50 años, los primeros psicólogos que egresaron de la UNAM, de aquí de México, pues casi no estudiaban gerontología, porque la gente se jubilaba a los 65 y a los 66 se moría. O sea, así tal cual. Salía del trabajo, se jubilaba y ya al panteón. Porque el promedio de vida del mexicano en el 70, 1970, 75, pues era como de, si acaso vivías mucho, eran 70 años. Pero ahorita hay gente que está viviendo 90 años, 95 años. Entonces eso nos está rebasando porque en las carreras de psicología no hay materias de gerontología. O sea, no sabemos, o si acaso sabemos es por comentarios así muy indirectos de los propios maestros que no, que comentan algo de la psicología de la persona de la tercera edad. Pero también ese es un problema que tenemos que enfrentar. Tal vez un curso de tanatología, un curso de gerontología, para psicólogos me refiero, porque hay gerontología para enfermeras, hay gerontología para médicos, pero bueno, ahí debe de haber gerontología para psicólogos. Por ejemplo, yo les puedo decir así de manera rápida que una persona de la tercera edad tiende a tener depresión nada más por el hecho de estar en esa tercera edad. Entonces, digamos que es normal, hasta cierto grado es normal, una depresión leve, porque pues no es en sí que se sientan inútiles. Bueno, también pudiera ser eso, pero en general el cerebro de una persona de la tercera edad ya no produce suficientes sustancias que lo mantengan alegre, como es en el caso de los jóvenes o de los adultos no tan grandes. Entonces, por eso necesita el psicólogo clínico también prepararse en ese ámbito, en el ámbito de la gerontología. Me refiero de la gerontología para psicólogos, no de la gerontología para médicos o para enfermeras, porque también hay esa especialidad para este grupo específico, porque requieren atenciones especiales la gente mayor, ¿no? Entonces, en general, de eso hablan en cuanto a la sociedad diversa. Y también otro problema que se tiene en cuanto a la psicología es que, si bien es cierto que la psicología crece y está creciendo bastante, en cuanto a que hay demanda de la sociedad, también es cierto que está creciendo mucho más el número de psicólogos clínicos que la propia demanda que hace la sociedad de ellos. Entonces, eh, no nada más es un asunto de estudiar el desempleo o la psicología del desempleo se acuerdan que lo vimos con lo de Víctor Frank, que era importante que el desempleado fuera optimista, pero también el psicólogo, no precisamente, por ejemplo, aquí en Guanajuato, se hizo una investigación hace poco y solamente el 16% de los psicólogos trabajaban en la carrera que estudiaron, o sea, en la psicología. Como, ya sea como psicólogos organizacionales, como psicólogos educativos o como psicólogos clínicos, y casi ninguno como psicólogo social. Como les digo, el psicólogo social pues trabaja para el gobierno, para campañas políticas, casi no hay un trabajo estable para campañas de mercadotecnia, pero casi no hay trabajos estables para el psicólogo social. Para los otros tres sí. El psicólogo clínico pues tiene su consultorio, el psicólogo organizacional selecciona, recluta, selecciona y capacita personal, y el psicólogo educativo pues ayuda a que los alumnos aprendan.
ellos están más estables, pero aún así, solamente el 16% aquí en Guanajuato, de 100 psicólogos, solamente 16 trabajan en una de esas 3 áreas de la psicología. El otro, 84% trabaja de taxista, trabaja de vendedor de bienes raíces, trabaja de algo diferente a la psicología. O sea, no, ¿qué pasó con toda esa carrera que estudiaron? No la están poniendo en práctica. Tal vez la pongan en práctica indirectamente en otra carrera, pero en otro oficio, pero no precisamente de lleno en lo que deben de hacer. O bien son maestros, pero no dan clases de psicología. Porque para mí un psicólogo que da clases de psicología está en su profesión, está reproduciendo de alguna manera lo que vio en la carrera. Pero ya si ni siquiera das clases de psicología, pues ya estás, la verdad, pues sí, fuera de tu carrera. Si das clases de historia. Por ejemplo, a mí en alguna ocasión me pusieron a dar clases de filosofía en una escuela, cuando que yo tenía las materias de psicología y fui protesté con el director y el director me dijo, no, pues es que no hay ahorita quien nos dé filosofía y pensamos que tú eres el más cercano. Les dije, no, pues claro que puedo preparar la materia y estudiar el libro, por supuesto que sí lo puedo hacer, pero obviamente no es lo mío. Pero no, pues es que échanos la mano nomás este año. Bueno, entonces les di clases de filosofía creo que era un grupo o 2 grupos. En fin, les digo, bueno, si hay este problema de la demanda, entonces tenemos que buscar alternativas para que si no se nos hace en la psicología clínica, pues en la psicología educativa. Lo bueno es que el psicólogo general no se casa con ninguna de las áreas y te puedes inclusive certificar en psicología clínica, en psicología educativa y en psicología organizacional. Puedes tener las 3 certificaciones. Cosa que no lo puede hacer el psicólogo organizacional, porque no puede certificarse en psicología educativa y en psicología clínica, porque ya tiene el tronco muy fuerte educativo, digo, organizacional. Entonces, digamos que tiene yo también soy psicólogo general con mayor carga clínica, así como ustedes van a egresar, porque yo egresé del UNIVA, pero no del UNIVA de León, todavía no existía psicología en la UNIVA de León. Yo estudié en Guadalajara y en Lagos, hace ya algunos años. Entonces, bueno, pues estos son los datos. Otro problema es el cuidado controlado de la salud e industria del cuidado de la salud. Em, un problema que tiene la psicología es que no es aceptada totalmente como una rama de la salud. Usualmente se tiende a ver menos, y se los había dicho la vez pasada, a hacer menos, un poquito menos al psicólogo clínico, como que siempre se van por opciones más bien de tipo médico o de tipo con el nutriólogo, con el médico, hasta con el quiropráctico, cuando que a lo mejor la atención no es por un problema muscular o musculoesquelético, sino es un problema de estrés o es un problema entonces el psicólogo casi siempre se deja al último. Esa es otra situación de donde a veces no nos incluyen, ¿verdad? Pero bueno, entonces, miren, nos quedan 15 minutitos. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Entonces, les decía hace ratito que les voy a dejar de tarea que investiguen lo que es una hipótesis. Ahí del libro de psicología clínica. Entonces me van a hacer un resumen y no sé si les dejé unas preguntas por ahí. Creo que sí les dejé unas preguntas también. Pero también les voy a pedir que me hagan un resumen de unas 2 páginas de todo lo que es una hipótesis, una variable y la medición. Entonces, si quieren ahorita rápidamente vemos el tema de la hipótesis, porque les digo, no tenemos el miércoles clase. Entonces, se recomienda que el psicólogo clínico genere sus propias hipótesis respecto de los pacientes que vaya teniendo. Entonces, no sé si alguien me quiera compartir qué es una hipótesis. Ah, sí.
Yo más bien quería decirle que me equivoqué, profe. Creí que podía ser mapa conceptual y no era Sí, era infografía. de... Hola, ¿sí me escuchan? A ver, hablen. Sí, sí, Es sí que lo estoy, escucho. es que te escucho muy quedito. Hola, hola. A ver, habla. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, ahora bien. Ya nos queda muy Que poquito tiempo, ¿eh? yo hice mapa conceptual. ¿Se lo puedo subir así o hago Sí, rápido uno pues era mental? infografía, mapa mental o mapa conceptual, creo. O sea, podías hacer muchas, lo que más se te Ah, bueno. acomodara. De hecho, se los dije la clase pasada. Pero bueno, regresando al tema de las hipótesis. ¿Cómo se plantea una hipótesis? O sea, es un supuesto, ¿verdad? Una hipótesis. Cuando llega contigo un paciente, tú, puedes tratar de entender el por qué tiene ese síntoma o cuál es la causa. Es lo que hizo Freud, generaba hipótesis, luego las comprobaba a través del diálogo, a través de sus propias reflexiones. Ahí viene que hay muchos tipos de hipótesis. Hay hipótesis que se pueden generar desde lo que tú misma o tú mismo estudiaste en la carrera, ¿sí? Porque alguien ya te dio una idea y tú andas buscando ya de manera teórica, generas esa hipótesis. Pero también hay hipótesis que se generan de manera no teórica, o sea, de manera espontánea, tú observas alguna situación. No sé si les he platicado el caso de la mujer que mataba viejitas aquí en México, de la mata viejitas. No, Hay profe. muchas de las veces creyeron que era un transvesti, que era un hombre, no que era una mujer, y Sí, que era ahí, bueno, apresaron a muchas personas yendo que eran ellas, pero los asesinatos seguían, entonces, claro. sí. Pero bueno, es que está fuera, un poquito fuera, no tan fuera, ¿eh? Porque hay 5 psicópatas seriales por una mujer psicópata serial. Más o menos ese es el estándar. Entonces, es mucho más probable que fuese un hombre, ¿verdad? Y si se pintaba los labios, pues un transvesti. Porque el hombre aparte tiene otra característica de poder asesinar a una mujer, que tiene un poquito más de fuerza en cuanto a que tiene más masa muscular. Pues depende del hombre también y depende de la mujer. Hay una mujer que te puede poner, eh, dejar ahí todo tirado, ¿verdad? Si sabe karate o si sabe, y si estás ejercitándose, ¿no? En fin, bueno, hay de todo. Pero en general el hombre tiene un poquito más de fuerza y en general el hombre tiene más violencia, en general. Entonces por eso creían que era un hombre, pero bueno, ya cuando la apresaron, impacta el hecho de saber por qué mataba a las viejitas. Entonces se genera una hipótesis. ¿Por qué nunca había matado a nadie? Porque ella empezó a matar a las viejitas está muy contenta Anita. Empezó a matar a las viejitas después de los 50 años. Y eso es totalmente atípico, porque de hecho, precisamente los grandes psicópatas que matan a mucha gente, después de los 50 dejan de matar, y esta empezó a matar a los 50, y no se detenía, seguía matando, mató como a 14 personas. Entonces es totalmente atípico. Entonces la psicóloga que la entrevista, primero que nada, genera una hipótesis de por qué a los 50 comenzó a matar. Ella trabajaba como luchadora libre, o sea, en la lucha libre, pero se lesionó la espalda y ya no podía luchar más o menos poquito después de los 50 años. Entonces, el por qué mataba a las viejitas es porque de cómo sacaba esa violencia, esa agresividad, esa necesidad de golpear, cómo la sacaba si ya no podía estar en el ring. Entonces, y aparte en el ring le pagaban por golpear, ¿verdad? Porque pues al boxeador le pagan por pegar. Entre más pegue, más le pagan, ¿no? Si gana la pelea, le pagan más. Entonces la mata viejitas, fíjense,
qué parecido hay entre subirte un ring a golpear y que te paguen a ser contratada en una casa por una viejita, matarla y robarle. Se parece, ¿no? No es igual, claro, pero se parece. Entonces, cuando ella sufre la lesión en la columna, pues la psicóloga propone una hipótesis de necesitaba enfocar esa violencia hacia alguien y ya no tenía el ring. Aparte, el ring le daba de comer, le daba dinero y ya tampoco tenía dinero, pues por eso la, la violencia le encauzaba a las viejitas y le encauzaba robándoles, ¿verdad? Entonces ahí está, y la hipótesis se corroboró, porque ya cuando con las entrevistas que se le hicieron a la Mataviejitas, ella misma dijo, no, pues es que yo en el ring me desfogaba toda mi agresividad y ya no podía hacerlo, entonces busqué una forma alternativa para hacerlo. Pero ¿por qué viejitas? Entonces nos vamos a la infancia y la psicóloga que estudia al caso descubre que esta mujer, Juana Barraza Samperio se llama, la pueden buscar en internet, o la Mataviejitas, se hizo famosísima. Cuando tenía 12 años de edad, o sea, cuando era apenas estaba entrando a la adolescencia apenas, la mamá se la vende a un señor, a un hombre ya grande, muy grande de edad, por 6 cervezas, creo que por 3 cervezas. Le dice, tengo sed, invítame una cerveza, dice, pues dame a tu hija a cambio. Bueno, te la doy. Y entonces le dan la hija, le dice, te vas a ir con este señor. Y le compran las 3 cervezas a la mamá, imagínense. Entonces traía un rencor, obviamente que no fue nomás lo de las 3 cervezas, sino que la mujer ya no aguantaba nunca toleró tener un rol de madre. Entonces tenía mucho conflicto con la niña con ella y ella con la niña, ¿no? Entonces, ese rencor, porque duró hasta 3, 4 años con el señor y aparte la violaba diariamente, la tenía amarrada a una cama para que no se le fuera, porque obviamente, pues, para un hombre mayor de edad, una jovencita, pues es algo muy preciado, ¿no? De tenerla ahí como cautiva y para todas sus perversiones libidinosas, ¿no? Entonces, hasta que de hecho tuvo creo que 2 hijos con él, pero él no la dejaba, no la soltaba. Entonces, parece ser que a los 15 años logró soltarse, zafarse y se le escapó. Y obviamente, pues empezó a buscar su vida por sí sola, pero todo ese rencor hacia la mamá de que la había vendido con ese viejo y que la había vendido por 3 cervezas, fíjense lo que valía la vida de su hija o lo que valía su hija, 3 cervezas, porque eso lo tenía en la mente y se lo platicó a la psicóloga, nos genera otra hipótesis de por qué mataba viejitas, porque estaba en realidad matando a la propia madre, porque la madre ya estaba algo grande de edad, ¿verdad? La tuvo ya un poquito grande, más 12 años, pues ya más grande, ¿verdad? Más las condiciones socioeconómicas que no eran buenas, pues obviamente estaba un poquito más avejentada por tantas preocupaciones y X, Y, Z, ¿no? Entonces ella, la imagen de ella en el ring golpeaba a mujeres, pero golpeaba a mujeres jóvenes, o más o menos de la edad de ella, pero en realidad quien le traía ganas era la mamá. Entonces, por eso mataba viejitas y no viejitos, porque no le interesaba matar viejitos. Entonces, fíjense, las dos hipótesis se van corroborando conforme la psicóloga la entrevista. La psicóloga genera un libro que se llama La Dama del Silencio, creo, se llama el libro, porque así le apodaban a ella, a la Mataviejitas, a la Dama del Silencio. Entonces nos queda menos de un minuto, ya se nos va a acabar la clase. Ya vi. Entonces, bueno, entonces les encargo la tarea. Cualquier duda que tengan, pues me escriben por WhatsApp y ya nos vemos para que no nos saque Zoom así de trancazo. ¿Solamente es el resumen, profe? Son 2 y unas Ok, preguntas también que por ahí les estamos. mandé. Léanlo todo, lo de hipótesis y medición de variables. Ahí viene en ese libro que les mandé. Ya descárguenlo, por cierto. Suerte, hasta luego, bye. Miren, no, cuando según yo nos queda más tiempo y ahorita miren ahí 11 minutos y todavía.
No nos vamos. Bueno, que disfruten sus vacaciones del miércoles, ¿eh? Gracias, Gracias, profe. profe. Está muy bonito su gato. Igual, profe. Ah, gracias. Parece tigre, ¿verdad? Lo adoptó mi hija